Bueno, ¿cómo estamos? Bueno, hoy estamos claramente haciendo una administración de una situación de emergencia económica que es la que se ha profundizado en el contexto de la pandemia. Y al mismo tiempo hay progreso sólido en temas fundamentales para ordenar a la economía argentina. Entonces tenemos esta situación mixta en la cual, como en todo el mundo, hay una crisis muy fuerte y a nosotros nos ha agarrado en un contexto que ya era de crisis y con menos instrumentos, pero se van resolviendo problemas fundamentales de la economía argentina, como ha sido, por ejemplo, el de la deuda, que nos va dando un ambiente distinto para ir hacia adelante en la idea de una economía ordenada, estable, que genere oportunidades. Ayer el Banco Central tomó medidas, subió tasas, empieza a tomar algunas medidas más restrictivas con las importaciones para tratar de poner en caja el dólar. ¿Qué falta? ¿Qué más crees que hay que hacer y que esté en tus posibilidades de manejo para tratar de que el dólar se estabilice y dejemos de hablar todo el tiempo del dólar, del blue, del oficial, del contado con liqui, de todos los dólares que hay en este momento? Bueno, bien, la situación en el dólar oficial es bien distinta que en los dólares paralelos, tanto el blue como el contado con liquidación. El blue y el contado con liquidación son dos dólares que no importan de forma directa en la economía, sino que importan vía lo que generan para las expectativas. La brecha importa por lo que hace sobre las expectativas. Exacto. Ahora, la realidad es que esos tipos de cambio hoy están en valores que no representan la realidad argentina. Argentina no es un país de ingresos bajos, es un país de ingresos medios. Si hoy medís el producto por habitante en dólares al valor del tipo de cambio CCL, te da más o menos 4.500 dólares por habitante. Argentina no es un país de 4.500 dólares por habitante. Definitivamente es un país de ingresos más altos. Lo que se ha dado es que en esta situación, incluyendo la situación de pandemia y lo que hubo que hacer desde el frente fiscal, se han generado tensiones en esos mercados y se han generado expectativas que explican esa brecha. Pero, insisto, no representa la realidad argentina. Con el tipo de cambio oficial, estamos completamente comprometidos a seguir en la misma política en la cual el tipo de cambio oficial evolucione de la mano de los precios, mantener estabilidad del tipo de cambio real. Y hoy sí tenemos un tipo de cambio oficial que representa la realidad argentina en el frente comercial. Ahora, acá el presidente hace 2 días dijo no va a haber devaluación, no se van a tocar los dólares, los depósitos en dólares, y vos mencionás que los ingresos de Argentina no son bajos cuando los analizamos en términos de dólares. Pero la verdad es que la economía real, la de la gente, la del almacenero, se maneja por el dólar blue. Cuando el dólar blue sube, todos se ponen nerviosos y sobre todo muchos empiezan a recargar los precios y eso va hacia la inflación. No, pero no los precios. Si vos mirás la evolución del IPC, no está atada a la del dólar blue, no está atada a la del dólar contado con liquidación, está atada a la del dólar oficial. Y esto es algo que viene ocurriendo mes a mes. Bueno, ayer se anunció, antes de ayer se anunció el dato de inflación del mes de septiembre, 2,8%. Y lo mismo en los meses anteriores. Entonces, de vuelta, esto es muy importante. Igual vamos a una inflación de 40%. No, la inflación viene más baja, no viene de 40%. ¿Va a ser menos de 40%, decís? Así es, ese es nuestro pronóstico. Y además lo que ha venido ocurriendo es que... ¿Cuánto menos? Mes a mes, nosotros estimamos una caída de la inflación de alrededor de 20 puntos con respecto ¿A cómo está? al año 2019. Y lo que ha venido ocurriendo es que mes a mes la realidad ha estado más alineada con los pronósticos del gobierno sobre la inflación que los pronósticos del mercado. Mes a mes ha ocurrido esto. Perfecto. El presidente dijo no va a haber devaluación. ¿No va a haber devaluación? Correcto. La política para el tipo de cambio oficial es la que venimos manteniendo. Tipo de cambio real estable. Que los precios y el tipo de cambio nominal vayan de la mano. El tipo de cambio de referencia para el 2019, para finales del 2020 es el del presupuesto, 81,40. Y lo mismo para finales del 2021, es el del presupuesto, 102,40. Ahora, en el otro frente cambiario, en los dólares alternativos, lo que va a haber es un cambio de dirección en cuanto a la política de controles de capital para el CCL. Lo que ha venido ocurriendo es que se han ido tomando contado con liquidación, digo, para... Contado con liquidación. Sí.
la gente. Para la gente. Y ese cambio, ¿qué beneficio le va a traer a la economía real de Argentina? Bueno, lo que viene ocurriendo ahí es que control tras control, lo que ha ocurrido en ese mercado es que se ha ido achicando y se ha vuelto más volátil. Y el precio no bajó, el precio subió. La pregunta aquí a responder es, ¿nos importa que haya un mercado en el cual pueda haber transacciones financieras de pesos contra dólares? Y la respuesta es que sí, nos importa, preferimos que lo haya. Ahora, si nos importa, ¿qué queremos? ¿Que sea un mercado muy chiquito o un mercado más grande? Si es un mercado muy chiquito, pasa lo que pasa ahora. Es muy volátil sobre algo que no importa de forma directa, pero sí afecta a las expectativas. Entonces ahora nosotros vamos a ir moviéndonos en la dirección de ir facilitando ese tipo de operatorias, justamente porque además partimos de una expectativa en la cual está muy alto ese tipo de cambio en relación a la capacidad de la economía argentina para generar ingresos en dólares. 2 días antes de que se ampliaran las restricciones, de que se pusiera esta suerte de super cepo, digo, para llamarlo de alguna manera, al cepo cambiario, vos te manifestaste contrario, así que no se iban a ampliar esas medidas. ¿Qué va a pasar ahora? Perdón, ¿Eso puede la cambiar? pregunta a la que referís fue específicamente sobre el dólar ahorro. Y el dólar ahorro no se prohibió, el dólar ahorro sigue vigente y seguirá vigente, solamente que su precio se encareció, se hizo más dificultoso el acceso a ese dólar, reflejando... No se prohibió, digo, pero a muchísima gente, digamos, efectivamente lo que cobran es más difícil. en su empresa el ATP dejaron de poder comprar, digamos, se fue restringiendo la cantidad de gente que puede comprar dólar ahorro. Pero no nos olvidemos que estamos en una situación extraordinaria en la historia del capitalismo tal como lo conocemos. Estamos viviendo una pandemia que forzó al Estado en una situación de restricciones de financiamiento fuertes a proteger al trabajo, a proteger a la producción, a proteger a los sectores más vulnerables con medidas como el ATP, la reducción de contribuciones patronales, el IFE que le llega a 9 millones de argentinas y argentinos, y eso implicó la necesidad de mayor financiamiento monetario por el hecho de que no teníamos las finanzas públicas en una situación saludable, que es algo que Argentina debe resolver de forma permanente y debe ser política de Estado. ¿Okay? Entonces, cuando el Estado hace ese esfuerzo, hay que tomar medidas para proteger a la evolución de la variable que sí importa para la determinación de los precios, que es el dólar oficial. ¿Son medidas que nos gusten? No, pero eran medidas necesarias para evitar que hubiese un mal mayor. ¿Podemos esperar que el cepo disminuya, se restrinja, que puedan tener, digo, también es una situación extraordinaria que los ciudadanos puedan comprar $200, ¿no? En todo el mundo es una situación extraordinaria la que tiene la Argentina si nos comparamos con el resto. Lo que digo, ¿el cepo puede aminorarse de alguna manera o va a seguir cada vez un poco más fuerte? Bien, primero no nos olvidemos que el cepo fue puesto por la administración anterior. Absolutamente. En un contexto de enorme ansiedad económica que procedió a haber abierto de forma plena la cuenta capital y que ingresen capitales especulativos que de pronto cuando cambiaron las expectativas empezaron a ir de golpe y eso afectaba a la gente porque esa corrida cambiaria sí que tenía efecto sobre los precios. Y por eso están esos controles de capital. ¿Nos gustan? No. Esos controles de capital no deben ser una característica permanente de la economía. Pero para poder sacarlos, para poder cambiarlos, hace falta tener más robustez en el frente de las reservas internacionales. Y las reservas internacionales no se acumulan de un día a otro. Eso es un proceso. Entonces, sí que nosotros buscamos ir en la dirección de regulaciones en la cuenta capital distintas que estas, macroprudenciales que ayuden a contener la volatilidad macroeconómica, a moderarla. Pero eso lleva un tiempo. Requiere de que Argentina acumule reservas. Sabemos que hay muy pocas reservas, como bien lo planteás, y se hizo una mejora en nivel de retenciones para que el campo pueda liquidar más dólares. ¿Qué pasa si esos dólares, los agroexportadores, no los liquidan en la medida, en la expectativa que ustedes tienen? Fernando, cuidado con lo de pocas reservas porque hay que ver, en todo caso tu estamento es pocas para qué. ¿Pocas para sacar el cepo? Bueno, sí, no se puede sacar el cepo hoy o los controles de capital tal como están.
pero hay 41.000 millones de dólares de reservas, de las cuales hay una parte importante que se pueden hacer líquidas de un momento a otro. Entonces, hoy tenemos los instrumentos para mantener la política cambiaria que venimos llevando a cabo para el tipo de cambio oficial. ¿Sí? Esa aclaración es muy Pero importante. líquidas, ¿cuántas? Bueno, es que eso es una parte importante porque no es solo lo que hoy sea líquido, sino lo que se puede hacer líquido. ¿Y cuánto se puede hacer? Bueno, esos datos los manejamos nosotros, pero estamos sí con los instrumentos para mantener la política cambiaria que venimos llevando a cabo. Entiendo. La semana pasada veía unas declaraciones públicas tuyas, decías que no se iba a bajar el gasto en este momento en la Argentina. La pregunta es, ¿no tiene gasto superfluo la Argentina que se pueda bajar aún en la situación extrema a la que nos llevó la pandemia? Aquí hay dos cuestiones. La primera es, Argentina tiene que converger al equilibrio fiscal. La sostenibilidad fiscal es un activo para la nación. Debemos no estar dependiendo del financiamiento en deuda externa o del financiamiento monetario de forma sistemática, porque eso le genera problemas a la economía. Ahora, hay que hacerlo a una velocidad que sea consistente con la recuperación económica. Segundo, el tema del gasto. Lo que hay que hacer con el gasto es racionalizar el gasto. Redefinir cómo se gasta en pos de apuntar a los objetivos de la recuperación económica y del desarrollo económico. Y eso es lo que estamos haciendo. El presupuesto 2021, la ley de presupuesto 2021, o el proyecto por ahora, refleja esa visión. Si vos te metés en la microeconomía del presupuesto, lo que ves es que ha habido una redefinición muy importante de los componentes del gasto. Lo que aumenta es el gasto en inversión pública, por ejemplo, pasa de 1,1% del producto a 2,2% del producto, que era del 2019, al 2,2% en el 2021. Eso es muy importante, tanto para la recuperación como para generarle mayor productividad, competitividad al país. Innovación y desarrollo. Había caído a niveles que no tienen sentido para el desarrollo de la economía. En el año 2019 fue de 0,2% del producto. Ahora está subiendo a 0,5% del producto. Educación, salud pública, etc. Lo que cae fuertemente son los intereses de la deuda. Caen en 1,9% del producto y eso es gracias a la reestructuración que llevamos a cabo recientemente con los acreedores privados. Entonces, hay que hablar de sostenibilidad fiscal y redefinir las prioridades, racionalizar el gasto público. Más que bajarlo no es lo que va a funcionar para Argentina. Martín, y yo te agradezco este tiempo, nos quedan 3 minutos de tu tiempo para poder hablar. Te quiero hacer 2 preguntas y ver si podemos meter 2 respuestas tuyas en este caso. La primera, el presidente habló acá el miércoles y dijo la economía está en su punto más bajo, ¿no? Y ahora solo nos queda recuperarnos. ¿Es así o todavía podemos caer un poco más de donde estamos? No, hoy tenés una situación en donde hay una muy moderada recuperación con características heterogéneas. Los sectores que requieren de cercanía social para funcionar todavía siguen cayendo. Los sectores que no requieren de cercanía social, que pueden operar con distanciamiento social, están creciendo. En promedio hay una recuperación leve. Ahora, hay un tema de expectativas que es vinculado a lo de la brecha que decíamos. Se ha llegado a un nivel de brecha en el cual los tipos de cambio alternativos no representan la realidad argentina. Y nosotros seguimos trabajando en estabilizar la macroeconomía en un contexto absolutamente extraordinario en la historia y en articular entre el diálogo entre el sector público y el sector privado reglas de juego que vayan generando también más oportunidades y más confianza. Se viene haciendo en el sector energético, ayer anunciamos el Plan Gas, que es algo muy importante, que va a generar menos dependencia de importaciones, más competitividad para el país. Se viene trabajando con, por ejemplo, el Consejo Agroindustrial para determinar reglas de juego para el desarrollo del sector y lo mismo viene ocurriendo con los otros sectores de la economía. Entonces lo que hay es un país con oportunidades, con grandes oportunidades, una situación hoy de una realidad que es dura en el contexto de una pandemia, pero avances firmes en temas fundamentales. Y si me permitís cerrar con algo que me preguntabas al principio, el tema de la sostenibilidad fiscal, la parte más importante del programa con el Fondo Monetario Internacional justamente es que va a ser enviada al Congreso de la Nación y allí se va a determinar un sendero fiscal acompañado de un sendero de reducción de las necesidades del financiamiento monetario que va a tener
que será aprobado por el Congreso de la Nación, tratando a la sostenibilidad fiscal como una política de Estado. En un minuto, Martín, ¿les interesan las inversiones externas o vamos a un modelo más a lo Previc de vivir con lo nuestro? No, por supuesto nos interesan todas las inversiones, pero las inversiones externas que nos interesan son las inversiones en la economía real. Ese es el punto. En el año 2015, fines de 2015, en diciembre, y luego en el 2016, se anunció esa famosa lluvia de inversiones. Y lo único que llovió fueron capitales de portafolio con un propósito especulativo y más de 100.000 millones de dólares de deuda que no fueron utilizados para mejorar la capacidad productiva real del país. A nosotros, por supuesto, nos interesan todo tipo de inversión en cuanto a nacionalidad, pero lo que importa es que esas inversiones potencian la capacidad productiva de Argentina. Muchísimas gracias, Martín, por